Y bueno, terminamos. 6.5 de 10. ¿Por qué, Gonzilp? Eh, fue, yo creo que una adaptación eh, tal cual del manga. Muy buena. Ahora, eh, yo sí le pongo 10 de 10. Miren, me encantó la animación. Creo que va perfecto con One Piece. Em, la música, la música me gustó bastante. Realzó mucho así como todo. No tenía ninguna referencia a ninguna cosa. Es tal cual una adaptación de, de Monsters. Eh, no hay como un añadido, digámoslo, al one shot. O sea, es la animación del one shot, pero en sí está igualito. O sea, los únicos cambios fueron DR. DR es diferente, es más delgado y no tiene la cara pintada. Bueno, tiene la DR, pero vaya, no así como Mimo. Eh, y, y el cuerno de convocar dragones es diferente, tiene más detalle. Y, y lo de Shusui. Tuvo padre el detalle final de Thriller Bark, de, del final del Samurai, digamos. eh, pero sí nos dejó, nos dejó igual. Es curioso, no, nos dejó exactamente igual con respecto a la historia, o sea, porque si acaso confunde un poco, porque ¿qué opinan ustedes? O sea, esta es la versión. Me siento un poco como con el capítulo cero de One Piece. ¿Es la versión canónica? Eh, ¿Es la versión que nosotros deberíamos eh, de considerar que es lo que sucedió en el mundo de One Piece? O Jet Blizzard dice, no me gustó el corte al dragón. Estuvo como rápido, ¿no? O sea, como. Sí, como. Digamos, en el manga sí es muy rápido, nada más que. Sí, en el manga el dragón es como más detallado. Sí. O sea, como que ahí. O sea, todo tenía mucho detalle y el dragón sí está como más simple que el resto y se ve gordito. Creo en el original el dragón se veía como un poco más atemorizante. Eh, Dice Diana Max 02, o sea, se confirma que ahí no es Guano porque Ryuma dice que es un forastero. Eh, yo creo que lo que dice es que, o sea, él no es de ese pueblo, ¿no? O sea, él andaba de paso. En realidad ese no era su pueblo. eh, pero es complicado. Porque puede que no sea su pueblo, pero sí sea su país, o puede que de plano no tenga nada que ver. Y les digo, es lo difícil. Bueno, estaba mejor que los dragones peores que hemos visto de One Piece. No lo sé, no lo sé. Bueno, por ejemplo, el dragón de Pong Hazard tampoco estaba así súper detallado cuando lo hicieron en el anime, ¿no? Eh, pero. Y sí estaba diferente este dragón al que sale en el one shot. También eso es verdad, no, el diseño era distinto. El de Vegapunk sí es gordito también. el, el, de- los dragones, de hecho, en general que salen en Ponkazar son gorditos. Y dice Gonzilpa, además es una aventura random de Ryuma, ni es su última pelea, ni es cuando consigue la Coctón ni nada. Sí, bueno, ahí eso pues no es culpa de Monsters en lo más mínimo, ¿no? La historia eh, es así, o sea, y pues, digamos, si hubieran adaptado algo como de la vida de Ryuma diferente, pues ya hubiera sido ahí como distinto. Ahora, no sé si esto será como un piloto. O sea, porque podría ser. Podría ser que sea un piloto, o sea, que sea una probada para ver como si
Justo lo que estoy diciendo, Fe González, que podría ser una probada para ver si la gente estaría dispuesta a consumir historias eh, spin-off de One Piece, en donde Oda, que le digan a Oda, no, pues que empiece a sacar así algunos one shots o que saquen más sobre la historia de Ryuma, por ejemplo, y que se empiece a aprovechar eso, porque si se fijan ahorita Netflix anda con todo con One Piece. O sea, Netflix ya vio de que, o sea, el One Piece para ellos es One Piece. O sea, encontraron ellos su riqueza, fama, poder, porque le están echando con todo a pues, el live action, esforzándose por traer el anime y traerlo doblado y ahora transmitiendo Egghead. Se ve y luego con el remake, ¿no? Entonces, ya si Netflix dice, ah, pues esto tiene para largo y los fans aquí van a estar, bueno, ahora este proyecto de Monsters podría ser tal vez un intento de empezar a sacar especiales así con buena calidad de digamos, material cercano a One Piece. En un momento dado, Netflix podría empezar a animar las mini historias. O sea, porque, por ejemplo, si este especial les representa vistas y todo, yo, por ejemplo, personalmente mantuve la cuenta de Netflix ahora este mes para esperarme a que saliera el especial. Entonces, si empiezan a sacar, por ejemplo, que dijeran, ah, bueno, ahora vamos a animar la historia de Enel. Así un episodio cortito, así como no tener que alargarlo de más ni nada. Simplemente estos especiales que en un momento dado puedan recopilar y hacer como una antología de aventuras secundarias del mundo de One Piece. Pues por ejemplo, yo sí me emocionaría si me dijeran, vamos a sacar uno así como este, pero de la mini historia de Enel. Porque no hace daño. Eh, por ejemplo, sí, tal vez esperábamos más. O sea, teníamos la idea de que, bueno, si van a animar Monsters, probablemente es porque, por ejemplo, que va a durar 40 minutos y todo. Y la verdad es que el manga es esto, o sea, es lo mismo. Sí, que lo iban a reescribir, o sea, que le iban a cambiar, pero pues parece que no, parece que la visión de Monsters original es la que se utilizó y listo. Eh, y ya como que sabiendo ese estilo, si me dice Netflix ahora de que, ah, pues ahora vamos a sacar un especial de Enel, por ejemplo, de la mini historia de Enel, yo lo querría ver. Yo sí lo querría ver. Me muero por ver la mini historia de Enel animada y no necesito que me le cambien nada. O sea, solo verla. Ver animado esa parte que no se puso, ¿no? Entonces, dice Diana Maxeros, la verdad, yo sí esperaba que lo harían igual al one shot. Yo empecé a intuirme que lo iban a hacer igual cuando vi ahí el avance que estaba el mismo pueblo, toda la estética, todo exactamente igualito. Más o menos me lo empecé a imaginar. Entonces, yo supondría, y esa es una pregunta complicada, ¿ya podemos considerar que esta visión es el canon o es semicanon o qué? Y el problema es que con el episodio cero, o el capítulo cero de lo de Shiki, antes en el pasado mi postura era de que es que tiene que ser canon o no ser, ¿no? O sea, tiene que estar en la continuidad o no estar, pero no puede ser como que canon de aquí para acá y canon de acá para allá ya no. Pero entre más pasa el tiempo, más parece como que sí, sí, el capítulo cero es medio canon. O sea, la historia de Shiki entrando a Marineford, su poder y todo, o sea, lo que vimos, la batalla de Edward, todo eso, es canon. Pero la parte en donde hace su plan y en donde vas a Merview eh, y demás, eso es fuera del canon, ¿no? Porque si fuera parte del canon, entonces técnicamente habría un plan de Shiki que tiene que cumplir, pues, que tuvo que haber sucedido hace 2 años, ¿no? Que eran 20 años después de eso.
Sí, no vas a cortar y volver para platicar y lo subas. Sí, o sea, ahorita aquí la transmisión pues va a continuar y ya no la voy a dejar subida por aquí por Twitch, pero la voy a descargar, voy a quitar esta parte y la voy a poner en el canal de reacciones en Sin Anime OP. Así es como le voy a hacer. Eh, Dice Diana Mac, porque vi que algunos decían que cambiaría a Ryuma para hacerlo más igual a Zoro, tipo lo de perderse o cosas así, pero en el one shot Ryuma es más como entre una mezcla de Luffy y Zoro. Sí, y yo creo que está bien, o sea, que no cambiaran personalidades, ¿no? Porque Ryuma es Ryuma, entonces hacerlo muy Zoro sería como fanservice raro. De hecho, me pareció padre que no tuviera la voz de Zoro, por ejemplo, que, o sea, que fuera un personaje que se distingue, que es él mismo, que no es un Zoro. Fede González dice, la gran pregunta, ¿Ryuma hizo o no hizo negra a Shusui? Yo creo que sí. Creo que sí fue Ryuma. No nos han dicho, nada más siempre nos han dicho que Shusui es la espada de, de Ryuma y no recuerdo si dijeron explícitamente, ahorita no recuerdo eso, que hayan dicho que Shusui se volvió negra en el transcurso de sus aventuras con Ryuma, pero como que medio se da a entender cuando hablan de Enma, cuando dice que Enma todavía no alcanzó a convertirse en una espada negra, pero como que podría llegar a serlo. Dice Bola, Ryuma siempre se contiene porque no usó haki. Bueno, ahí en el one shot, digamos, no creo que hubiera sido necesario, como cuando Zoro corta al dragón de Ponjasar. No fue necesario o no se vio. O sea, no me acuerdo porque Zoro se ha utilizado haki con Shusui y creo que sí le da un cambio visual. Creo que sí se ve ligeramente distinto a Shusui. Pero sí, pues despierta, reaviva toda la curiosidad que tenemos con respecto a Shusui, a Ryuma. A mí personalmente sí me encantaría ver un spin-off de Ryuma. O sea, que este fuera como les decía ahorita, el piloto de una serie, una miniserie de Ryuma. No sé si ya sería mucho cargarle a Oda la mano, eh, pedirle que hiciera eh, una cosa así, ¿no? Diana Mac dice, ¿qué opinas de eso del corazón de guerrero? Porque creo que no hemos tenido ese concepto en el manga. Eh, sí, nunca se ha hablado de eso, como de un corazón de guerrero, pero tenemos el camino de la espada. Es como el parecido, o sea, como la idea de conceptos que hemos manejado en One Piece, como de arriesgar tu vida, de tener respeto y demás. Tal vez tenga algo que ver con eso, ¿no? Con sí, lo que dices, ¿no? Con el Bushido, el camino de la espada. Donde Toro siempre en su camino de la espada hace mucha alusión al budismo. El otro día, en el video de las frases misteriosas de Zoro, les comentaba eh, el significado de lo que Zoro menciona cuando corta a Pika, cuando utiliza el Sansen Daisen Sekai. Eh, que tiene que ver con la cosmología del budismo y que tiene que ver con ese tipo de cosas. O, por ejemplo, cuando utiliza los Pondojo, que son las pasiones humanas también. Eh, es curioso que Zoro haga tanta alusión a cuestiones religiosas cuando según esto él no es religioso. O bueno, más bien lo que Zoro ha dicho es que no le reza a un dios. Y eso es interesante porque Zoro suele utilizar referencias budistas y técnicamente el budismo no le reza a un dios. O sea, eh, las enseñanzas de Buda, eh, o sea, un Buda no es una persona, no es un dios, es un ser que alcanzó la iluminación, el conocimiento del cosmos, pero no es tal cual un dios. Y, y tienen sus rituales y tienen su forma de ser y todo, pero
de conducirse y demás, que es de acuerdo con las enseñanzas de Buda, pero no es propiamente alabar a un ser superior, es simplemente reconocer como el orden natural de las cosas. Entonces, por ejemplo, hay un momento cuando Zoro en Thriller Bark como que le hace un rezo a Yubashiri, cuando Frankie le construye la tumba a Brook para los piratas Rumbar, llega Zoro y se sienta con Brook y le dice que si le permite dedicarle una oración a una espada muerta, que es Yubashiri. Entonces uno dice, bueno, si Zoro no le reza a un dios, porque él lo dice tal cual en Skype, y yo no le rezo a Dios, pues a quién le rezó cuando pidió por su espada, pues es más bien se alinea con la idea del budismo, ¿no? De no pedirle a un dios como tal, sino simplemente un homenaje, hacer un homenaje por por el descanso de Yubashiri, ¿no? Entonces, pues probablemente el corazón de guerrero de Ryuma tenga que ver con, digamos, un estilo similar. Eh, y lo interesante, a mí se me hace muy padre como de las creencias orientales que le dan como, por eso como que terminan tan enriquecidas y este, y hay mucha mitología y mucho lore interesante que estudiar cuando uno ve estas creencias, es que siempre se asimilaban entre sí. Entonces, el budismo no pretendía competir, por ejemplo, con el hinduismo. Entonces, no descarta la existencia de dioses. De hecho, en el orden natural del budismo existen los dioses. Y, o sea, existe devas, dioses, ashuras, los seres humanos y demás. Y lo que pone es que le da le da una cualidad especial al ser humano. Porque nos mencionan que todos los seres vivientes en el ciclo de reencarnación están siempre como condenados a morir y reencarnar. Entonces, aún los devas, que son cuasi inmortales, que son deidades, se van deteriorando con el pasar del tiempo, solo que es mucho, mucho más lento el proceso que un humano, ¿no? Entonces, eventualmente vuelven al ciclo de reencarnación y la única oportunidad que uno tiene de salir del ciclo de reencarnación y del iluminar, de llegar a la iluminación, es siendo un humano. O sea, si tú eres un humano y ya en una de tus vidas lograste llegar al plano humano, tú puedes alcanzar la iluminación y salir del ciclo y llegar al nirvana y todo esto. Entonces es una idea interesante, ¿no? Que no descarta la existencia de dioses, pero que tampoco les da como el aire del ser superior que está por encima del humano y que está más cerca, digamos, o más en contacto con la naturaleza o demás. Sí son más poderosos, pero no necesariamente más sabios. Es una idea interesante, entonces probablemente por ahí vaya Oda. Ahora, no, ¿cómo decirlo? No hemos visto mucho de esa simbología fuera de Zoro. O sea, no me refiero a referencias del budismo fuera de Zoro, porque esas sí hay. Muchos nombres de ataques y cosas hacen alusión al budismo. O sea, no me refiero tanto a eso. Me refiero a como practicantes del budismo o gente que reconozca la creencia, las creencias, el camino del budismo en One Piece. Porque sabemos que One Piece maneja la existencia del budismo, porque tenemos a Sengoku. O sea, Sengoku es o sea, le apodan Sengoku el Buda, y su fruta del diablo es
Hito Hito no Mi mitológica modelo Daibutsu, ¿no? Que es una estatua, o sea, no es tal cual modelo Buda, es modelo estatua dorada de Buda. Que un Daibutsu es una representación de Buda. O sea, eso es lo que es la palabra Daibutsu. Se podría traducir como gran Buda o algo, pero hace alusión a la representación. Entonces, por eso cuando Sengoku se transforma en una estatua dorada gigante, ¿no? O sea, porque es más bien la representación en lo que se está transformando, no en el Buda mismo. Sin embargo, digamos, esa estatua representa a Buda, ¿no? O sea, se considera sagrada, se considera que esa estatua, pues es como por ejemplo la cruz, ¿no? Eh, la, el Jesucristo en la cruz no es Jesucristo, pero es la figura que lo representa. Entonces, no por eso, no porque esa figura en específico en la iglesia local no sea Jesucristo, no quiere decir que no tiene valor, ¿no? Pero sería el símil, o sea, como si alguien tuviera una fruta del diablo de la cruz de Jesucristo. No sería tal cual el Dios, sino la representación de él. Eh, pero eso nos deja en claro que si en el mundo de One Piece existe el Daibutsu, existe el concepto de Daibutsu, entonces debe de haber templos en alguna parte, nunca los hemos visto, pero donde haya eso, donde haya un Daibutsu, ¿no? Donde haya una estatua dorada que represente a Buda y que se le haga ahí culto, ¿no? Entonces, y aparte existe como este orden natural o esta creencia en el orden natural eh, del budismo, porque pues, obviamente por las referencias de Zoro, del Sansen Daisen Sekai, eh, y, o sea, de esto de como del multiverso, por decirlo así, desde el punto de vista del budismo, y lo de las pasiones humanas, las 36 pasiones y todo esto. Entonces, al menos sabemos que en el mundo de One Piece existe un símil al budismo, pero que es más... o sea, porque por ejemplo está el símil al cristianismo a través de la cruz, pero creo que la mayoría estamos convencidos en que Oda no va a utilizar como a Jesús, ¿no? O sea, sino que simplemente la cruz va a significar alguna otra cosa. Por eso yo he optado por llamarle la religión de la cruz, porque va a ser, pues probablemente tenga referencias, pero no tal cual. Sin embargo, con el Daibutsu, el budismo yo creo que sí lo estaría Oda adaptando más como el budismo, como el budismo real. Y lo interesante es que en el contexto del budismo, si Oda adopta esos conceptos y dice, bueno, en el mundo de One Piece también existe el budismo, no necesariamente tiene que existir, por ejemplo, el ser humano que en el mundo se le reconoce como el Buda de nuestra generación. Que es Siddhartha Gautama. O sea, ese personaje no tiene que existir en One Piece para que exista el concepto del Buda. O sea, el Buda es simplemente algo que ejemplifica a un ser que alcanzó la iluminación y el conocimiento del universo y que alcanzó ese estatus, ¿no? Pero no tiene que ser una persona en particular. Entonces puede existir el budismo en obras de ficción sin que, sin que sea la historia del budismo como en nuestro mundo. Espero explicarme, es como mm, más bien como un orden cósmico, es como si tú dijeras, no, pues existen las galaxias, o sea, hay galaxias en el mundo de One Piece. No tienen que ser Andrómeda, la Vía Láctea y todo, o sea, pueden ser otros nombres, otras galaxias, pero vaya, existen. Pues puede ser por ahí, ¿no? Este, y es una cosa interesante, ¿no? De discutir. Y bueno, la verdad es que ahora con este
especial, pues no aprendimos nada. O sea, no pudimos ver nada nuevo. Y por eso algunas personas podrían considerarlo como decepcionante si veníamos como que con el hambre de pistas. Porque, porque ciertamente como que cosas nuevas que podríamos haber visto. El castillo, el castillo de donde se supone que se robó el cuerno de convocar dragones, lo vimos con más detalle en el one shot se ve nada más como un muro. Acá sí pudimos verlo como mejor. Sin embargo, no sé ustedes, pero yo no le detecté ninguna familiaridad. O sea, no me recordó a, no sé, Thriller Bark, Marilloa. Yo en algún momento llegué a pensar, dije, eh, ¿qué tal si el castillo canónicamente donde se robaron el cuerno de invocar dragones es Marilloa? Tenía todo el sentido del mundo, si lo piensan, o sea, dragones celestiales, les gustan los dragones, todo esto, y recientemente estaba como dándole vueltas, y qué tal si Cyrano era como un caballero de Dios del pasado, o un guardia ahí de que se robó el cuerno y mató a sus subordinados, y, o sea, como pensando en que tal vez había más secretos sobre la historia, porque lo que sí es verdad es que, o sea, un cuerno de invocar dragones no es cosa trivial eh, si existiera en el mundo de One Piece. Porque, vaya, ese cuerno básicamente tiene o ejerce un rol similar al de Poseidón. Es un cuerno con el que puedes pues, sí, controlar dragones. Entonces, en el one shot vimos que nada más tenían como un dragón. Y de hecho nos cuenta DR que tardó mucho tiempo en poder utilizarlo y poder controlar al dragón. Pero bueno, estamos de acuerdo con que DR es una persona pues sin haki, sin voz de todas las cosas o cosas así. Me imagino que un cuerno de esos en manos de alguien como Luffy podría tener la voluntad de controlar un ejército de dragones, ¿no? Entonces, pues es algo que yo creo que es un objeto muy importante que yo creo que en el mundo de One Piece los Tenryubito querrían conseguir. Sería loquísimo que eso fuera el tesoro nacional. ¿Se imaginan que eso fuera el tesoro nacional de Marilloa? Que estamos creyendo que es Imu y que en realidad lo que tienen en Marilloa es el cuerno de convocar dragones. Pero el problema es que los dragones ya están extintos. Eso sería una historia interesante. Trasladar, o sea, imagínense esto, que los dragones antes existían, pero de alguna manera se extinguieron o tal vez por la misma acción de los Tenryubito o no sé, pero que los dragones terminaron extintos o no se volvieron a ver en el mundo. Y entonces los Tenryubitos se quedaron con el cuerno. Entonces tienen ese cuerno y saben que si lo pudieran usar su poder, pues tendrían al mundo a su merced, ¿no? Serían como los Targaryen de Game of Thrones, o sea, tendrían un arma pues como Poseidón, pero nivel volador, ¿no? Y tira fuego. Y exactamente, Acrodus, y por eso necesitan que Vegapunk haga dragones, y por eso siempre están interesados en experimentar con dragones. Una teoría que me gustó, que me comentaban de que si Saturn experimentó con Genie y la escama Zafiro tiene que ver con tratar de convertir personas en el dragón como Kaido, en un dragón. Que ahí es un Ryu, no es un dragón oriental, pero quién sabe. ¿Quién nos dice que el cuerno de convocar dragones no puede controlar también dragones estilo oriental? Y entonces que están obsesionados con la creación de dragones porque, pues, ¿para qué demonios quieren un cuerno que no invoca nada porque ya están extintos? Entonces, eso estaría, o sea, estaría muy loco, sería una historia muy padre darnos cuenta que el Tesoro Nacional de Marilloa
pues como quien dice, no sirve por el momento. Claro que genera la pregunta de, bueno, ¿y por qué dice Doflamingo que si hubiera tenido la OP Nomi, pues lo hubiera podido usar, ¿no? O sea, es como ¿para qué o qué? Salvo que de plano la cosa se fuera más allá de que Imu es un dragón y entonces Imu en realidad está siendo controlado por la gente de Marilloa y si Doflamingo hubiera podido tener acceso a la OP, podría haber controlado de alguna manera el cuerno y manipular a Imu, pero ya es como muy loco. Pero estaría padre pensar que aunque no sea el Tesoro Nacional, que lo tuvieran en Marilloa el cuerno y simplemente es inútil. Es inútil y saben ellos que tienen un arma poderosísima a su merced, pero es inútil. Dice Murdoch, hola, sin que el nuevo anime Monsters es canon. Esa es una pregunta que es muy difícil de responder. Porque Ryuma es canon. Ryuma cortándole la cabeza a un dragón es canon. Y cuando Oda habla sobre esto en el SBS de no me acuerdo cuál es el número, pero en un SBS donde le preguntan por eso, él menciona que sí, que Ryuma, el zombie, es el mismo personaje que del one shot. Eh, Sin embargo, hay que tomar no tan directo ese tipo de cosas, porque por ejemplo, hay otro SBS donde Oda dice que el león dorado Shiki, que menciona Sengoku en Impel Down, es el mismo Shiki de Strong World. O sea, pero no dice, es el mismo Shiki que dibujé en el capítulo 0. No dice, es el mismo personaje de Strong World y él dice, eh, nunca pensé que este personaje lo fuera a utilizar para una película. Lo que él menciona es que sí tenía pensado el personaje desde el principio, que quería de hecho que Shanks y Barba Blanca lo mencionaran en su encuentro en el capítulo 434 del manga después de Enies Lobby, pero que no metió el nombre para no confundir a la gente. Y dice, y nunca pensé que lo fuera a utilizar en una película. Sin embargo, uno podría decir, entonces quiere decir que Strong World es canon. No, o lo que Oda está diciendo es que el mismo personaje, León Dorado Shiki, que pertenece al canon de One Piece, Oda lo empleó para hacer una película, pero al final del día, los eventos de la película de Strong World no forman parte de la continuidad. Entonces, pero es confuso. O sea, podría haber alguna persona que dijera, no, pues sí, ¿no? Sí forman parte. Eh, y como pues, no hace nadie referencia a eso en el manga ni nada, pues es incierto al final del día. Entonces, más o menos con este de Monsters es parecido. Es como, si te estamos contando la historia de Ryuma, por ejemplo, lo que dice Acroduz con esa escena final, como que sí lo intentan enlazar, así como para que veas si es el mismo Ryuma, pero luego uno se queda con la duda, bueno, pero todo así, todo el pueblo, Cirano, el cuerno, ¿todo es verdad o nada más Ryuma? Y esa es como la pregunta. eh, y yo creo que sí es importante porque, digamos, es como con Shiki, que mucha gente dice, bueno, si Shiki tenía un plan de 20 años y Strong World no es canon, pues ese plan de 20 años debería haber sucedido hace 2 años, o si los 20 años es como un aproximado, o sea, que no es como exactamente 20 años, sino como tanteándole 20 años, pues todavía tendríamos que estar expectantes a que Shiki comience su plan, ¿no? Es la pregunta de, bueno, si va a pasar o Oda lo va a dejar nada más ambiguo. Y lo mismo acá, el cuerno de convocar dragones, si va a pasar o no. Si va a ser mencionado en la historia de One Piece o simplemente se va a dejar de lado. Y qué tan importante es Ryuma eh, en la historia. Pero, por ejemplo, después de Wano, cuando lo conectaron con Zoro, que nos dicen que era un samurái de un solo ojo, eso Oda lo metió ahora. O sea, ¿cómo perdió Ryuma un ojo?
es una pregunta, porque claramente el Ryuma que vimos aquí en Monsters todavía tiene sus dos ojos. Entonces, pues te deja ahí preguntas, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo Cordon es lo mismo que Uta, la existencia de Uta es canon, los eventos de Film Red no lo son. Y el problema con eso es que pues, luego uno no sabe qué tanto de lo que conocimos sobre estos personajes en sus historias aplican al canon y no. Por ejemplo, pues podría preguntar, bueno, Uta sí forma parte, pero, pero Elegia, pero Elegia también, eh, Toto Música también, la fruta del diablo de Uta es parte del canon o, o no. Entonces ya ahí es como que lo que tú quieras creer porque no tienes evidencia del manga. Y mientras no haya evidencia, mientras no haya conexión, pues ahora sí que pensar que sí existe Elegia y que sí existe Toto Música o que no existe, pues vaya, ya ahí depende de lo que tú consideres que te hace sentido narrativo, ¿no? Y yo siempre menciono que esto pues se hace a propósito, ¿no? Se hace a propósito pues, para emocionar por las películas. Y, y este, y que en un momento dado un fan casual, pues simplemente considere que Film Red es canon y que Stronghold también es canon y todo, ¿no? Entonces, eso genera más emoción, como les digo, que simplemente ir y decirle a la gente, mira, aquí tienes un relleno bien animado, ¿no? Por ejemplo, Monsters. La gente que no, porque mucha gente seguramente no leyó el one shot, no sabían de su existencia, o sabían de su existencia y nunca habían tenido oportunidad de verlo. Los que son fans del anime, que nunca leen manga, que simplemente no les gusta ese formato, pues tal vez solamente sabían de la existencia de Ryuma por lo que sale en el anime y tal vez por ahí en internet se enteraron de que había un one shot, pero jamás lo leyeron y pues vienen, lo ven y ya se emocionan y todo, ¿no? Y entonces ahí por eso, ahora yo personalmente considero que, digamos que para mí Monsters, yo creo que sí es canon, creo creo que sí lo es y entonces pues quedan las preguntas sobre el cuerno y esas cosas y los dragones. Y creo que si Oda nos explica cosas de esas en el siglo vacío, o no sé, eh, pues sí vamos a ver una continuidad, por decirlo así, entre, entre lo que vimos en Monsters y en One Piece. O sea, no va a haber una contradicción ahí. Y, y eso es lo que yo creo, pero vamos, la cosa puede cambiar. Aquí nadie tiene la última palabra, nada más Oda. Puede ser que Oda lo deje así, ambiguo, que nunca nos diga exactamente cuál es el tiempo en el que Ryuma vivió. Pero como Ryuma sí aparece en el anime, como sí lo mencionan muchas veces, pues yo creo que sí va a salir. Es como Shiki. O sea, puede que Oda te deje el presente de Shiki ambiguo y de repente haga uno que otro cameo. Pero su pasado sí te lo está cimentando como miembro de los Rocks. Digo, salió directamente ahora en el manga, ¿no? Hace poco. Entonces, más o menos creo que con Ryuma va a ser lo mismo. El asunto es que la historia de Monsters, pues sí se traslapa o sí va a tener que ver en el mismo periodo cuando veamos a Ryuma, si es que lo vemos en el manga. Entonces, pues por ejemplo, si es que Ryuma terminó uniéndose a la tripulación de Joy Boy o una cosa así, sí lo vamos a conocer con mucho más detalle y puede que sí entendamos cómo se intersecta la historia de Monsters con el resto del canon de One Piece. Si no, si Ryuma fue un samurái de hace
350 años o una cosa, en un periodo de tiempo que Oda no piense abordar en la historia, pues bueno, tal vez va a quedar así nada más. Porque hay periodos de tiempo del pasado que sí son muy importantes. Que vamos, o sea, el de hace 200 años es uno de ellos. Ya tenemos mucha evidencia de eso. El tiempo de Ors, que era como hace 500, creo. Y creo que sí. Y el siglo vacío, obviamente. Y el periodo inmediato después del siglo vacío. Por ejemplo, Tequila Wolf, que se empezó a construir hace 700 años. Esas cosas, sí, Oda nos va eventualmente a mostrar algo de eso. De Nolan, quién sabe. No sé si hubo más cosas importantes hace 400 años o nada más es la historia de Nolan lo que era importante de ese momento. Ahí sí no estoy tan seguro, porque mm, todo depende si sí hay un misterio más allá sobre Nolan. He hecho pues, bastantes videos especulando sobre que la muerte de Nolan estuvo extraña, que lo del desprestigio estuvo raro, pero ya ahí depende de si Oda quiere volver a ese periodo y darnos eh, más trasfondo de eso, o si simplemente la historia quedó cerrada, pero las que sí están abiertas y se ve como que Oda las plantó para que después regrese a ellos, es lo de Ors, lo de hace 200 años, que es un misterio abierto, obviamente muy importante por lo del Reverie y todo, y lo del robot, y el siglo vacío y eso. Eso sí, sí creo que definitivamente vamos a regresar a un flashback en ese momento. Y si no un flashback, al menos una explicación de los eventos. Entonces ahí depende si Ryuma forma parte de de alguna de esas épocas y si es un actor importante en una de esas épocas. Este, ahí eso es lo que habría que ver. Piero 47 Gang, bienvenido. Yo quiero el one shot del tipo que hablaba con Dios. Pues quién sabe, a lo mejor por eso se decanta Netflix. La cosa, mm, porque digamos, en Wanted, que es la recopilación de one shots de Oda, que entre ellos está ahí uno de los Romance Dawn. No me acuerdo si los dos Romance Dawn o nada más uno. Creo que nada más uno. Pues hay otros one shots que Oda dibujó que no tienen que ver con One Piece en lo absoluto. No pensaría que no. Por ejemplo, ese del tipo que habla con Dios se ve que es como en una ciudad urbanizada del presente, probablemente Japón. No me acuerdo si hacen alusión directamente a que sea Japón. Pero hay otro de un pistolero, por ejemplo. Y pues estaría divertido que las animaran, ¿no? Para... creo que el sector de la población que se emocionaba por Monsters y el que se emocionaría por esos otros, aunque no tengan que ver con One Piece, se intersectan en cierta medida. No creo que al 100%, porque probablemente mucha gente de las que estaba interesada por Monsters era no tanto por ver el one shot animado como una historia autocontenida, sino por ver qué conexión le podían hacer con One Piece. Pues quién sabe. Pero no estaría bien. Ahora, si me preguntan si me dieran a mí elegir otro proyecto pequeño como este, que fuera un capítulo de corta duración, que animara alguna cosa así, yo pediría la mini historia de Enel. No sé ustedes, no sé qué les gustaría más ver a ustedes, pero a mí me gustaría la mini historia de Enel si es que quisieran hacer un proyecto parecido. El del pistolero es bueno también, sí, y más o menos guarda valores parecidos a los de la historia esta de Monsters. El pistolero también tiene un aire así como entre Luffy y Zoro, como mencionaron ahorita de Ryuma. Dice SyncroSync, te recomiendo una serie que está muy buena y es diferente de lo habitual, se llama Scissor 7 y se podría decir que es anime chino y está en Netflix. Ok. Este, ya que tengo, para aprovechar el Netflix,
O Cordon dice, espero que sea como dijiste, que Wit entre temporada anime las mini historias. No sé, anime las mini historias. No sé por qué todavía dejó de hacerlas porque la de Baggy está animada. Sí, la de Baggy y la de Kobe y Helmepo las hicieron. Mm, yo me imagino, no lo sé, pero yo me imagino que tal vez es porque les bajan los ratings. Y, o sea, porque son historias que no tienen que ver, digamos, con los sombreros de paja, que son como aparte, y tal vez no son muy, este, apreciadas por la gente, el público en general. Puede ser que sea eso. Y entonces preferían hacer relleno que pues no aporta nada a la historia, pero que salen los sombreros de paja. Entonces, no sé si sea por ahí, como que eh, vaya en ese sentido de que les fuera más redituable el relleno el, que el canon, pero fuera de los protagonistas, ¿no? Dice Aceito Live. Bueno, a mí sí me gustó más la historia de Monsters en el anime porque el dibujo de Oda en Wanted ahí aún está muy rústico. Pues mira, a mí me gustaron mucho los dos. Creo que fue una muy buena adaptación. O sea, porque definitivamente se guarda como ese estilo de Oda, pero se ve una animación moderna muy bonita. Me gustó mucho que no se ve precisamente, porque muchos animes modernos los hacen ahora muy como plásticos. Mencionaba Dragon Ball Super. Eh, hay, por ejemplo, en la de la batalla de los dioses, o sea, sí se ve muy buena la animación, pero se ven muy lustrositos, muy brillosos los personajes, y eso se ve algo extraño a mi gusto. Entonces, por ejemplo, cuando sacaron la de Broly, justamente la de Dragon Ball Super Broly tiene este estilo más como de, no sé cómo decirlo, pero más como tirándole al anime, a la evolución del anime tradicional que al contexto más actual. Y eso que la de Broly tiene un montón de escenas en 3D con CGI. Entonces, me gustó mucho este estilo en particular. Y creo que sería la dirección que me gustaría que tomara este el nuevo proyecto de One Piece. Me, me gusta bastante la vibra que daba lo visual. Se me hace que quedaría muy bien con el East Blue. Por eso que quedó tan bien con Monsters, porque sí es como tomar el estilo de arte de Oda y traerlo a una animación moderna. Me gustó mucho que la música se sintió muy padre. No sé cuál sea la canción esa de cuando corta el dragón, pero me gustó bastante como esa. No es algo que se vea tanto en One Piece, esa elección de banda sonora, pero me gustó mucho. Se me hizo muy padre. Y me encantaría que esa fuera la dirección que tomara el remake. Como... Y esa canción que pusieron en El Dragón es lo que me gustaría para algún opening de One Piece o algo. Eh, es como lo que siempre trato como de decir cuando digo que los openings de One Piece no tienen fuerza. Algo así. Es lo que me gustaría. Y cuando vi el tráiler ya completo, me gustó mucho la música y dije, qué padre. Y luego ahora que vi que la pusieron en esa escena, que sí estuvo cortita, me hubiera gustado más como que le elaboraran un poco más, el dragón le tirara fuego y Ryuma saltara y lo esquivara y todo y luego ya lo cortara, pero ya fue como más rápido. Pero me hubiera gustado mucho porque la escena estaba padre, el ambiente, la música estaba emocionante. Y eso estaría muy bien. Y creo que es la prueba de que ese tipo de música sí le podría venir bien a One Piece. O sea, porque no se sintió como extraña o, ¿qué hace esa música?
aquí en esta escena o algo. Yo la sentí muy, muy parte de. Entonces, no sé. Este, me parece, me parece que es sería una buena dirección para, para modernizar la saga de Liz Blue, porque al final del día eso es lo que están buscando. O sea, que lo clásico de One Piece esté adaptado al, al estilo de anime moderno, pero yo diría que a la vez no deben de volverlo genérico, o sea, no deben de volverlo que se vea como todos los animes, sino que tenga su propio estilo, porque es lo que siempre ha hecho One Piece. Que digamos que el estilo de Oda siempre ha sido un estilo particular, que no es, digamos, o sea, que se distingue, por ejemplo, no sé, Fairy Tail. eh, Hiro Mashima sí tiene su estilo, pero es un estilo muy anime cualquiera. O sea, si me muestran a un personaje de él, de Hiro Mashima, de Fairy Tail o de Raymasters o de Eden Zero o así, sí le reconozco que es de él, porque, porque sí tiene su estilo, pero lo encasillaría dentro de muchos estilos de mangakas parecidos. Y el de Oda sí es como muy aparte, es un poco como, como el de Toriyama también, o sea que es muy su estilo y no es tan genérico, por decirlo de alguna manera. Y, y entonces, creo que eso se debe de conservar para que One Piece no pierda su esencia. Y eso me pareció que lo hizo muy bien este one shot, en donde puedes ver a los trazos de Oda en las expresiones y en el diseño de los personajes, pero sí, no se ve como rústico, como decían ahorita, o sea, se ve completamente modernizado y la animación muy padre, muy fluida, los colores muy bonitos y todo. Entonces, eh, sí, creo que ese sería el estilo precisamente que buscaría el remake de One Piece. Entonces, bueno, pues les digo, no fue Wit Studio el que hizo este especial, pero a lo mejor pues pueden aprender de él. No sé si el estudio de animación que hizo este piloto, bueno, es que sí me suena mucho como un piloto, como una animación como de prueba. Tal vez vayan a trabajar también para el remake, no sé, o según estaba viendo un video de Gadito sobre, sobre el remake que decían que andaban buscando animadores, pues bueno, pueden colaborar con ellos, ¿no? ¿Por qué no? Y me parecería que estaría bien. Eh, Dice Oliver Salinas, sí, no creo que Ryoma sea el siglo vacío. ¿Hace cuánto se robó Comodri el cadáver? Sin descomponerse un cuerpo humano por completo son aproximadamente 10 años. ¿Cuántos años tiene Moria? Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Una, bueno, lo que dice Crudus, los entierran en Ringo, que es una zona congelada, es una zona de hielos perpetuos, entonces eh, los cuerpos pues, se conservan. Pero además, em, es posible que el cuerpo de Ryoma haya tenido algún tratamiento, alguna especie de momificación, porque más se le ve como, como así. Y otra cosa que probablemente en el mundo de One Piece los cuerpos duran más. Y una de las razones por las que creo eso es que, por ejemplo, si piensas en el Capitán John, parece estar muy bien conservado. eh, y bueno, no sabemos cuándo murió, ¿no? Pero eh, entonces yo creo que, por ejemplo, si nos vamos por Brook, el cuerpo de Brook completamente se volvió esqueleto en el tiempo donde Brook anduvo buscando su cuerpo y creo que se tardó como 3 años, creo que dijo que eran 2, 3 años lo que se tardó. O sea, no fueron 50. O sea, Brook estaba 50 años en el Florian Triangle, pero de que murió a que encontró su cuerpo tardaron como unos años, unos cuantos años. Y ya estaba hecho esqueleto. Pero definitivamente ahí en el proceso de Ryuma, pues fue
este, ese tiempo. Entonces, digamos, si quisiéramos decir, bueno, ¿cuánto tiempo tarda en descomponerse un cuerpo? Y eso tendríamos que decir que Ryuma murió hace muy poco tiempo, pero claramente eso es falso por la idea de que en el pasado distante a Wano se le conocía como el país de oro y ese fue el tiempo donde donde Ryuma vivía. Entonces claramente estamos hablando de siglos. ¿Cuántos siglos? ¿Quién sabe? Pero siglos. O sea, no creo que menos de 100 años. Eh, no creo que menos de 100 años ya a Ryuma se le considera una deidad y ya así de mucho tiempo. Entonces, me parece, y a Wano no se le conoce como el país de oro eh, en la actualidad, ni nunca se ha mencionado. Entonces, sí estamos hablando de un periodo del pasado. Entonces pues ahora sí que el pasado, 200 años, podría entrar 200 años, 500, 800, 1000, o sea, no sabemos en realidad, ¿no? Dice Antonio, en la vida real hay países donde es ilegal enterrar a los muertos porque hace tanto frío que no se descomponen. Bueno, es que sí hay lugares donde, pues no sabía ese dato, pero pues sí hay lugares donde siempre está bajo cero, sí, en temperatura de congelación, pues eso es lo que uno hace en su casa para evitar que la carne se descomponga, lo guardas en el congelador, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente no se descompondrían si siempre estás así en esas temperaturas bajas. Y sí, podríamos pensar que eso es aplicable en Ringo, porque en el mundo de One Piece aparte tenemos esta particularidad distinta a la de nuestro mundo, que es que hay regiones con climas constantes, o sea, por ejemplo, islas de invierno y es invierno constante, entonces tu primavera es un invierno menos frío que el invierno, por decirlo de alguna manera, y Wano se ve que obedece como esas reglas de Hakumai siempre parece estar en otoño, la capital de las flores siempre parece primavera y Ringo siempre parece invierno. Ajá. Y sí creo que el cuerpo de Rimas se conservaría ahí. Hacer una cremación y prepararse un oden con las brasas es la clave. Les digo que a mí me gustaba mucho cuando vi el Road to Laughter que parecía que Oda iba a ponerle a Oden esta particularidad de que él siempre hacía Oden en cosas que se estaban quemando, pero que eran impropias. Como cuando vemos esta historia en el Road to Laughter número 3 creo que es, donde conoce a Iso y a Kiku y se pone a cocinar Oden en la casa de alguien que se estaba quemando. Entonces era así las ruinas de su casa y Oden comiendo ahí bueno, en el manga nada más lo hizo una vez en la tumba cuando estaban cremando a Katsuso, pero hubiera sido muy chistoso que hubiera sido un recurso más utilizado. Digo, al final Oda lo descartó, me imagino que también para no hacer demasiado larga la historia de Oden en Guano y pasar a lo de a lo de Barba Blanca y luego a lo de Roger, porque sí. Pues sí, creo que no hubiera sido tan necesario que la historia de Oden en Guano durara tanto. Yo creo que duró bien lo que tenía que hacer. Pero estaba chistosa la idea de que Oden siempre hiciera eso. Pero bueno, si les parece, me retiro porque no he comido y tengo hambre. Entonces voy a hacer eso, voy a comer, ya me está demandando mi organismo. Muchas gracias por haber estado aquí en esta transmisión. Les recuerdo, la voy a sacar de aquí de Twitch para que no vaya a haber ningún problema en el futuro. Pero la conversación de acá al final queda subida en en el canal de reacciones sin Canime OP. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por compartir esta pequeña parte de su domingo conmigo para ver este especial. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima semana. Me acordé que no he hecho el especial de 31,000 suscriptores. Entonces espero poderlo encajar en la semana. Lo malo es que como ahora el manga ha estado saliendo el jueves, me ha estado dificultando ahí la planeación, pero espero poderlo
poder hacer la transmisión pronto para ponernos ahí a hacer una plática larga sobre One Piece y sobre lo que sea que vaya apareciendo. Mister llegó al final, a la despedida. Bueno, muchísimas gracias por seguirme y este... Ahora no sé por qué anda llegando gente ya hasta el mero final, pero muchas gracias, Davix. Eh, Diría bienvenidos, pero más bien ya me estoy retirando. De pronto, todos. McLovin dice, no. Hace poquito vi la película esa de McLovin. Ahora me lo recordaste. Pero bueno, muchas gracias a todos los que siguieron por aquí. Nos vemos entonces el miércoles o pues probablemente el jueves, les digo, para el manga, para el 1105, porque pues, si está el miércoles, perfecto. Pero si no está el miércoles, pues el jueves, cuando estemos. Entonces, bueno, ahora sí. Me voy a comer. Provecho para si alguno de ustedes va a comer, va a cenar, se va a echar un pan con café de merienda o yo qué sé. Pero bueno, hasta luego.